un día especial porque hoy día se va a agregar a esta congregación un nuevo miembro. Amén. A la familia de Dios. Y yo me siento privilegiado de ser yo el que le predique este primer mensaje a Sabiel. Amén. Así que Sabiel va a ser su primer mensaje que él va a escuchar hoy día. Espero que no se duerma, que suelte el pecho y ponga atención a la palabra de Dios, porque él va a ser su primer mensaje que Sabiel va a escuchar hoy día. Así que hay motivo de estar contento, hay motivo de estar alegres, hermano, porque la congregación va creciendo. Amén. Y es hermoso este regalo que Dios nos dio, el poder primeramente ser hijo, luego ser padre y luego ser abuelo, como en mi caso. Es una bendición que antes uno no valoraba, pero es una tremenda bendición que Dios nos ha dado de primero ser hijo, vivir esas etapas, ser hijo, ser padre, ser abuelo, poderla vivir en plenitud con el Señor, poderla vivir bajo la dirección del Señor. Es maravilloso. Criar a nuestros hijos, como dice la palabra, para que cuando ellos sean adultos no se aparten, no se alejen. Es lo que Dios nos pide como padres. Y hoy día, en un rato más, seguramente nuestro pastor le va a decir lo mismo a los padres de Sabiel. Que Dios bendiga a este pequeñito. Desde ya, yo creo que Dios tiene mucho cuidado de él. Desde el vientre de nuestra madre dice que Él nos eligió. Sabiel fue elegido desde el vientre de su madre también. Vamos a la palabra del Señor hoy día está en la carta a los Efesios. Le voy a pedir que se ponga de pie porque antes de leer la palabra del Señor vamos a orar. Pero mientras tanto usted tenga ahí Efesios capítulo 2. A medida que usted lo encuentre, se está poniendo de pie, hermano, para mayor reverencia. Nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti, Padre amado, queremos poner tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, humildemente, Señor, yo te pido que me ayudes a predicar tu palabra. Espíritu Santo, toma el control y dominio de mis emociones, porque tu palabra, Señor, que esta palabra tuya sea una palabra que quede grabada en nuestro corazón. Amén. Que sea una palabra que edifique a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús me pongo bajo tu potestad, bajo tu dominio, bajo tu voluntad. Amado Espíritu Santo, usted sea tomando el control, tomando la dirección de todo lo que pueda yo hablar, Señor, y que todo sea conforme a tu palabra. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su asiento. Y ahora sí, usted me sigue allí con su Biblia, la lectura. Vamos a dar lectura del versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 10. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis,
por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Amén. Hasta ahí, hermano. Usted ya se habrá dado cuenta hacia dónde apunta el mensaje, porque el título de este párrafo que aparece ahí en nuestra Biblia ya delata hacia dónde va el mensaje: salvos por gracia. De eso vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de esta salvación por gracia, y vamos a ver y vamos a meditar lo que significa el sentido y el real sentido, y lo que significa nuestra salvación por gracia. Lo que significa que usted haya sido salvo por Cristo, que solamente por gracia, dice la Escritura. Y a pesar que este párrafo que hemos leído es muy conocido y se ha predicado muchas veces de esto, es necesario, hermano, es necesario tener presente la salvación bíblica que nosotros hemos adquirido. Esta salvación que es por gracia, por medio de la fe. Esta parte de la gracia también es una parte del lema distintivo del cristianismo bíblico que proclamaron los primeros reformadores, partiendo por Martín Lutero en el año 1517. Ellos declararon y sacaron lo que se le conoce como las 5 solas. Y las 5 solas nos decían que es como una creencia, es una regla para el cristianismo protestante, que nosotros nos guiamos y nos dirigimos bíblicamente a Dios. Las 5 solas decían, la primera sola es solo escritura, solo fide o solo fe, solo gracia, que es lo que vamos a ver hoy día, solo Cristo y solo a Él la gloria. Amén. A Dios la gloria. Esas son las 5 solas que los reformadores un día las plantaron, y nosotros hoy en día como pueblo cristiano nos aferramos a hacer, porque está lo más fiel a la Biblia posible, donde el pueblo de Dios se puede regir a través de él. ¿Y sabe por qué es tan importante recordar esto? Porque hoy en día, hermano, la teología moderna siempre quiere robarle la gloria a Dios. Siempre la teología moderna está basada en el humanismo, y el humanismo no quiere que Dios se lleve toda la gloria. El humanismo quiere que el hombre tenga parte también en la salvación. Que el hombre no puede quedar ajeno a la obra de Cristo, porque algo tiene que colocar o cooperar. Podemos verlo en la teología moderna, y ahí de ahora nace la teología de la prosperidad y una serie de cosas, porque quiere robarle siempre la gloria. Y una de las últimas solas dice que a Él solo toda la gloria. Nosotros no participamos en nada en nuestra salvación, solamente Dios. La Biblia nos enseña que Dios es el que inicia la obra, el que la sostiene y el que la termina. Nosotros no hacemos nada, porque todo es de Dios, por Dios, para Él, toda la gloria. Y aquí brevemente, hermano, yo quiero invitarle a reflexionar en esta salvación por gracia, por medio de la fe. Vamos a ver cuál es la verdadera salvación por gracia
por medio de la fe, hermano. Amén. Yo quiero que usted pueda entender de dónde Dios nos sacó, qué es lo que Dios hizo y qué nosotros hicimos a favor de esto que Dios hizo con nosotros. Entonces, por eso es necesario, porque estamos en tiempos peligrosos. Nosotros conocemos una religión. La diferencia de esto, de todo por gracia, es que ninguna religión predica esto. Todos los demás le agregan algo a la salvación. Pero la salvación por gracia no necesita nada.Nosotros no aportamos nada. Y conocemos los primos lejanos que yo les voy a llamar, ellos siempre determinan las obras. Hay que hacer obras necesarias. Y mucha gente cree, hermano, que porque es buena persona, porque hace cosas buenas, se tiene ganado el cielo. No sé si usted ha escuchado a mucha gente que dice, no, si era tan buen cristiano, tan buena persona, era tan bondadoso, se tiene ganado el cielo. Seguro se fue para el cielo, porque era muy buena persona. La Biblia nos dice eso. Y muchas veces también se cree que por hacer obras nosotros aportamos nuestra salvación, o por hacer obras buenas nos ganamos la salvación. Y eso es falso. Vamos a ver entonces, y podemos ver, como ya hemos leído, que los primeros 3 versículos nos está mostrando este párrafo, la condición que teníamos antes que el Espíritu Santo viniera a nosotros a hacer esa obra maravillosa de la salvación que provocó en nosotros. Podemos ver lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, la condición que estábamos. Mire, primero nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. No había vida en nosotros. Creíamos que estábamos vivos, pero estábamos muertos. Creíamos que éramos libres, pero éramos esclavos y no sabíamos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, el apóstol Pablo. La otra condición, nosotros seguíamos la corriente de este mundo y haciendo la voluntad del príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, Satanás, nos enviaba para allá, nosotros felices íbamos para allá. Jugaba con nosotros por acá y nosotros felices. Éramos títeres del enemigo de Dios. En esas condiciones estábamos y no nos damos cuenta. Satanás hacía con lo que él quería con nosotros. Estábamos bajo su dominio. Éramos lo que él se le antojaba. Y generalmente siempre hacíamos cosas malas. No había esa capacidad de hacer algo bueno. Estábamos condenados. Estábamos en pecado, en delito. Estábamos condenados a la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Estábamos bajo esa condición. Hacíamos la voluntad del príncipe de las tinieblas. Luego, éramos hijos de desobediencia. Incapacitados de obedecer. Nuestra vida era continua a la desobediencia, a desobedecer a nuestro Dios. Luego nos dice en estos versículos que nosotros siempre hacíamos la voluntad de nuestra carne. Y la carne lo único que quiere es deleitarse en el pecado. Y nosotros éramos esclavos y hacíamos la voluntad de la carne. Porque nos gustaba, nos deleitaba el pecado. A usted, si usted recuerda su vieja vida, a usted no le importaba mentir, no sentía nada. No le importaba engañar a su esposa o el esposo a la esposa y no le sentía ningún remordimiento. Hacíamos la voluntad de la carne, dice el apóstol Pablo. Siempre haciendo algo malo y no causaba ningún remordimiento. Luego nos dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Siempre estábamos airados con nuestro Dios. Siempre estábamos en contra de nuestro Dios, provocando a ira a nuestro Dios. Esa era nuestra condición antes que viniésemos a los pies de Cristo, o mejor dicho, antes que Cristo nos llamara y nos saliera a nuestro encuentro. Porque ninguno de nosotros vino por su propia voluntad a Cristo. Fue el Espíritu Santo que lo llamó, lo tocó para comenzar esta obra de salvación.
Esa era la condición que estábamos entonces, antes de que Cristo hiciera esta obra maravillosa. Esa es la carta de presentación que tengo yo, que tenía usted antes de venir aquí. Qué lindo currículum, ¿verdad? Hermosa presentación, nuestra carta. Eso éramos, dice el apóstol Pablo. Amén. Todo eso, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Éramos desobedientes por naturaleza, hacíamos la voluntad de nuestra carne, éramos hijos de ira, estábamos constituidos enemigos de Dios. Qué tremendo era nuestra condición y nosotros no nos dábamos cuenta. Éramos esclavos y creíamos que éramos libres. No nos dábamos cuenta de la condición que nos tenía el enemigo de Dios antes. Esa era la condición. Pero luego del versículo 4 al 7, nosotros aquí encontramos un pero. ¿Y sabe, hermano? El pero de Dios siempre es de bendición. El pero de Dios siempre es bueno. No así el pero del hombre. Porque nosotros encontramos en la Biblia que los peros del hombre siempre son negativos. Cuando vemos a la iglesia del Apocalipsis, siempre Dios les dice: has guardado la palabra, has hecho cosas buenas, le hace varias cosas a la iglesia. Y luego le dice: pero tengo contra ti. A una le dice que dejó su primer amor, a otra le dice que toleraba a Jezabel. Siempre hay un pero negativo. Aquí en la iglesia todos tenemos un pero negativo. No sé, por decir un nombre, el hermano, no sé, Panchito, es muy servicial. El hermano Panchito es muy voluntarioso, es muy preocupado de las cosas de la iglesia. El hermano Panchito es totalmente disciplinado, pero cuando le da sus 5 minutos, siempre tenemos un pero. Siempre nosotros tenemos pero cuando hablamos de más. La hermanita no sé, pero cuando abre la boca mete la cola. Siempre un pero negativo, todos tenemos un pero negativo. Pero aquí encontramos un pero, hermano, un pero de Dios que es muy distinto. Y dice así: a pesar de toda esta carta de presentación, a pesar de la condición que nosotros teníamos, dice: pero Dios, que es rico en amor, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó. Pero, a pesar de, en este pero, que es rico en amor, podríamos decir, pero Dios, que es un Dios lleno de amor y misericordia, Él no miró esta condición. Él no miró este currículo que teníamos, el currículo está al lado. Él no miró esta carta de prestación que nosotros teníamos. Nada de eso miró, que es lleno de amor y misericordia. Él pasó por alto nuestra condición. No tomó en cuenta todo lo que éramos. No tomó en cuenta el pecado que cometíamos a diario. Pasó por alto todo esto porque es rico en misericordia y grande en amor. No miró que éramos hijos de ira. No miró que nosotros cada día hacíamos contra su propia cara. Éramos la agresión, porque el pecado es una agresión contra Dios. No miró eso. No miró que nosotros nos deleitábamos en la maldad. Que nuestro corazón por naturaleza era de tendencia de continuo al mal, dice la Escritura. Nada de eso miró. No miró nuestras mentiras, nuestros engaños, no miró nuestras falsedades, nuestra hipocresía, nuestra bajeza, hermano. No la miró, la pasó por alto, por amor. Amén. Solo por amor, dice. Dejó pasar por alto todo eso y viene y nos regala esta salvación por gracia. Amén. Nos regala esta salvación por gracia, una salvación que no merecíamos. Nosotros no merecíamos esta salvación. Nosotros merecíamos la condenación.
Nosotros merecíamos la ira de Dios. Nosotros merecíamos estar separados eternamente de Dios. Porque éramos sus enemigos. Porque no queríamos nada con Dios. Porque nuestras obras eran de continuo al mal. Porque nosotros no queríamos saber nada de Dios en esa naturaleza. Aún así Él no miró nada de eso. Simplemente viene y nos regala esta salvación que es por gracia, por medio de la fe que dice la Escritura. No merecíamos nada. Viene el Señor y nos regala esta salvación gratuitamente a nosotros. A nosotros no nos costó nada, pero a su Hijo le costó todo, hermanos. ¿Ve la diferencia? A Jesucristo le costó todo y a nosotros nada. Para nosotros es gratis, a pesar de la condición que teníamos. Viene Dios y nos regala esta salvación. A Jesucristo le costó, hermano, la humillación. A Jesucristo le costó el desprecio. Le costó las heridas, los latigazos. Le costó los escupitajos que le daban. Le costó su propia sangre. Le costó todo. A nosotros nada. Qué maravilloso es Dios. Yo no sé si a usted esto le conmueve. Saber que el Dios eterno, el Santo, dejó su trono para venir a sufrir en el fango donde nosotros vivíamos. Y nosotros ahí en el fango le despreciamos. En el fango le tuvimos por nada. Él venía a salvar. Le costó todo y a nosotros nada. Le costó su preciosa sangre para que ustedes y yo tengamos la salvación. Esa salvación que es por gracia. Y usted dirá, pero hermano Alberto, definitivamente, ¿qué es la salvación por gracia? Todos conocemos que la salvación, decimos que es un regalo inmerecido, y es verdad. Pero es mucho más que eso. La salvación por gracia es, a pesar de que exactamente merecíamos todo lo contrario, Dios nos la da igual. Porque no la merecíamos. Lo que merecíamos era la condenación. Entonces la salvación por gracia es, aún mereciendo todo lo contrario, Dios nos da la salvación igual. Es un regalo inmerecido. Es tremendo pensar y ver el amor de Dios para con nosotros. Como Dios nos regala esta salvación por gracia. Efesios 1, acá ahí mismo dice Efesios 1, aquí lo tenemos. Mire, el 4 al 7 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A Dios le plació, hermano, a Dios le plació salvarnos. Él quiso salvarnos por su pura voluntad. No porque usted haya tenido un mérito o haya hecho algo para que el Señor lo mire para salvarlo, no. A Él le plació. Él quiso salvarlo. Nosotros no hicimos nada. Solamente Él quiso hacerlo a pesar de que merecíamos la condenación, a pesar de que merecíamos el justo juicio de Dios. Él quiso salvarnos. No mirando nada, no tomando en cuenta nada de nuestra condición en la que estábamos. Él le plació salvarnos, porque nosotros no teníamos ningún mérito, ninguno, nada. Por eso cuando cantamos esa alabanza hermosa aquí, yo siempre medito en esto. Esa hermosa alabanza que dice, y es linda,
Dice, no sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Hermano, si alguien cree que Dios vio algo bueno, déjeme bajarle el avión. Dios no vio absolutamente nada bueno en nosotros, porque no había nada bueno en nosotros. Alguien puede decir, quizás Dios vio en mí que yo iba a ser bueno para la música, y por eso me llamó y me salvó. Alguien podría decir, Dios sabía que yo soy un buen predicador, y para eso me llamó y me salvó. Hermano, Dios no vio absolutamente nada bueno en nosotros, dice la Biblia. Nosotros con lo único que aportamos a nuestra salvación fue con nuestro pecado. Nada más. No había nada bueno en nosotros. Romanos 3:10, del día 12 lo dice. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno había bueno para decir yo me merecía la salvación. Yo era el único bueno. Dios no vio nada bueno en nosotros. No había nada bueno en nosotros. Entonces por eso la salvación es exclusivamente de Dios. Nosotros no aportamos nada con nuestra salvación, en absoluto. Podríamos ser muy buenas personas o creernos ser buenas personas, bondadosos quizás. Pero eso no es motivo, no hay motivo para pensar que nosotros podemos ganarnos o quizás merecernos el favor de Dios. Porque en nosotros no había nada bueno. Nosotros debemos entender entonces, hermano, que Dios es soberano. Él es soberano. Él quiso salvarnos por el puro afecto de su voluntad. Ahora, si Dios hubiese decidido no salvar a ninguno, Dios sigue siendo justo, santo y bueno. Si Él hubiese decidido no salvarnos, seguía siendo Dios, seguía siendo santo, seguía siendo bueno y justo. Porque nosotros no merecíamos la salvación. Ahora si Dios hubiese decidido salvar a uno o a 10, Dios ya es demasiado bueno. Porque nosotros ninguno merecía la salvación. Solamente por el puro afecto de su voluntad, por el amor que Él tiene, Él nos salvó. Porque no hay ningún mérito en nosotros, porque en nosotros no hay nada bueno. Pero Él quiso salvarnos. Él quiso salvarnos solo a uno ni a 10. Él quiere salvar a toda la humanidad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siempre Dios la salvación la está dando en tiempo presente. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana no sabemos si vamos a alcanzar esta salvación. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de salvación para todo aquel que en Él cree. Porque mañana o más tarde no sabemos si vamos a estar vivos y vamos a dejar pasar este maravilloso tiempo y perdernos en la eternidad sin Dios. Qué triste sería, hermano. Qué triste sería irnos separados de Dios por una eternidad. Por eso el llamado al arrepentimiento y a la salvación siempre Dios lo hace en tiempo presente. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué grande es el amor de Dios.
Enviar a su propio Hijo, a su único Hijo, a morir por nosotros. Mirando nuestra condición en la que estábamos, a Dios no le importó. Vino Jesucristo en obediencia y tampoco le importó nuestra condición, sino que nos amó con amor eterno y se entregó a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, no tomando en cuenta ninguno de nuestros pecados. Nuestro Dios se entregó. Esa es la salvación por gracia. Por gracia, algo inmerecido. Y luego agrega la fe, que también ni siquiera es por amor la salvación, es por fe, por medio de la fe. Porque la fe es lo único que el ser humano no puede obtener así. Porque si es por amor, quizás yo podría amar un poquito a Dios y ya sería merecedor de una salvación. Pero es por fe en Jesucristo. Y esta fe no es de nosotros, es un don de Dios. Está dentro del paquete de la salvación completa. No es de nosotros. El amor sí puede ser un poquito de nosotros. Y entonces ahí tendremos que decir, bueno, no es toda la gloria de Dios. También hay un poquito de gloria para nosotros, pero ni siquiera eso la Biblia nos va a ayudar. Porque toda la gloria, toda la honra es para Dios en el tema de la salvación y en todas las cosas que tienen que ver con Dios. Seguimos avanzando. Del versículo 8 al 9. Ahora viene como un resumen de lo que es la salvación por gracia. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. También es un regalo de Dios. Y no por obras, por ser bueno, por ser cosas, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte de ser merecedor de la bondad de Dios, del favor de Dios, ser merecedor de la salvación, para que nadie se jacte, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por obras. Nosotros no somos salvos por obras, sino que somos salvos y por eso hacemos buenas obras recién ahora, después de la salvación. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas obras que nosotros hacemos, Dios ya las había preparado. Nosotros ahora solamente andamos en esas obras que Dios ya las había preparado. No es iniciativa de nosotros tampoco. Amén. Qué maravilloso. Amén. Entonces, hermano, este es como el resumen de lo que hemos leído. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que la salvación es única y exclusiva de Dios. Nosotros no participamos en nada. La salvación es única y exclusiva de Dios. Él tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa de salvarlo a usted, de salvarme a mí. Él tomó la iniciativa. Él nos escogió, como le dice acá. Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Ya nos escogió para salvación. A Él le plació. Él quiso así. Él tomó la iniciativa de venir a darle vida a uno que estaba muerto. Él vino a darle vida al que estaba muerto espiritualmente, a ese que se deleitaba en sus delitos, en sus pecados, en sus maldades, en sus mentiras, en sus engaños. A Él le plació venir a darle vida a ese que se creía libre siendo esclavo. A Él le plació venir a darle vida. Y tenía que hacerlo porque la Biblia dice que nosotros no podíamos sujetarnos a la ley de Dios en esa condición que estábamos. Romanos 8:7 y 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, como vivíamos antes, no pueden agradar a Dios. Ninguno de nosotros podía agradar a Dios en esa condición, haciendo los deseos de la carne. Porque no podíamos, estábamos imposibilitados. Tenía que venir el Espíritu Santo a darnos vida a este muerto, vida espiritual, esa obra regeneradora que también se le conoce. Regenerar, resetear nuevamente a esta persona, para que recién ahí empiece a escuchar a Dios, a obedecer a Dios un poquito más, para que recién allí despierte ese que estaba muerto. Tuvo que venir Dios, tuvo que venir el Espíritu Santo a despertar, a dar esa vida nueva a ese que estaba muerto, porque no podía sujetarse a la ley de Dios. En segundo lugar, tenemos que tener claro que el Espíritu Santo tuvo que venir a impartirnos esa vida, porque no había otra forma. Estábamos muertos. Tuvo que venir a impartirnos esa nueva vida para producir en nosotros eso que se llama nuevo nacimiento. Si no, era imposible. Usted y yo no tuvo ese nuevo nacimiento porque usted quiso, no. El Espíritu Santo vino a impartir ese nuevo nacimiento en usted y en mí, para poder obedecer a Dios, para poder ahora agradar a Dios. Esa regeneración que provoca el Espíritu Santo, donde ahora el ser humano empieza a pensar diferente, empieza a cambiar esos gustos. Ya no se deleita en el pecado, ahora lo rechaza. Ya no piensa como antes, ahora piensa en las cosas de Dios y quiere agradar a Dios. Antes no podía sujetarse. Con ese nuevo nacimiento viene el cambio del ser humano. Se le cambia hasta el rostro a la persona. Usted ve un inconverso y se arrepiente y lo ve un mes, 2 meses más tarde y tiene un rostro diferente cuando ha nacido de nuevo. Se ve una cara diferente, irradia algo especial, algo que no ocurría cuando estaba muerto en delitos y pecados. La obra regeneradora del Espíritu Santo obrando en el ser humano, en ese que estaba muerto, vivificándolo otra vez. Qué hermoso es el Señor. Esa obra maravillosa que el Espíritu Santo hace y que no la puede hacer ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún teólogo. No lo puede hacer ni siquiera el predicador más excelente. No, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Nada más. El único que puede hacer esa obra es el Espíritu Santo de Dios. Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es lo único, el Espíritu Santo, Dios mismo. Nadie más puede hacer esa obra. No hay ser humano alguno que pueda hacer esa obra dentro del ser humano, restaurándolo, regenerándolo, vivificándolo, dándole vida. Solamente Dios. Entonces recién ahí nosotros ahora podemos hacer cosas buenas. Recién ahí podemos caminar en esas obras que Dios preparó de antemano. Recién allí. Ahí podemos hacer buenas obras. Porque Dios ya las preparó y ahora nosotros podemos hacer esas obras que ya estaban preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en él.
entonces no somos salvos por obra, sino simplemente. Las obras, simplemente, hermano, son como la consecuencia del amor de Dios en nosotros. Ahí sí podemos hacerlo. Entonces, hermano, tenemos que entender, como dice Pablo también, que nosotros nunca podíamos sujetarnos a la ley, y de hecho, la ley nunca fue dada como medio de salvación. La ley fue dada con el propósito de acercarnos más a Cristo, como dice el libro de Gálatas. Fue como un ayo que nos acercó a Dios. Fue para mostrarnos la gracia de Dios. La obra fue dada simplemente para que nos diéramos cuenta que era imposible la salvación por medio de ella, porque la Biblia dice que ninguno podía ser salvo por las obras de la ley. Era imposible cumplirla. Nadie podía salvarse por medio de las obras. Entonces la ley fue dada simplemente para acercarnos más a la gracia, para acercarnos a Cristo. Ese fue el objetivo de la ley de Dios. Porque la ley, nadie podía ser salvo por la ley. Qué maravilloso uno cuando empieza a entender el plan de Dios, de esa salvación que Él tenía preparado desde el infinito, de la eternidad para nosotros. Y cómo Dios empezó a ordenar todo para acercarnos a esta salvación. Para que nosotros pudiéramos tener esta salvación tan grande. La ley es contraria entonces a la salvación por gracia. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Qué maravilloso, hermano. Si usted hoy en día puede hacer cosas buenas, puede hacer obras buenas, es porque Dios ya la había preparado. Y porque ahora usted puede optar en obediencia a hacer esas obras. Porque ahora ama a Dios. Porque ahora usted entiende que fue salvado solamente por el amor de Dios, por la gracia, por la fe. La fe en Jesucristo. Creer en esa obra que nuestro Jesucristo hizo produce la fe salvífica. Qué maravilloso. Y eso es todo lo que nos pide Dios. Nada más. Que creamos en el Hijo, que creamos en su sacrificio, en esa obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, y que tengamos fe en Jesucristo y nos regala la salvación. Qué grande es nuestro Dios, qué maravilloso es Dios, qué grande es el amor de Dios, ese amor incomprensible. Uno no logra entender cómo Dios nos amó tanto para darnos y regalar nuestra salvación. Y muchas veces nosotros no valoramos esta salvación tan grande y podemos correr el riesgo hasta de perderla por no valorarla, por no apreciarla, por no estar continuamente a los pies de Cristo diciendo gracias, Señor. Yo me imagino que cuando vayamos a la presencia del Señor nos llame a su presencia. Lo único que se nos va a ocurrir cuando estemos frente al Señor, quizá va a ser decirle, gracias, Señor, y tirarnos los pies. Porque eso nada más. Solamente gracias, Señor, por esta salvación. Quizá va a ser eso nuestra reacción de muchos, tirarnos a los pies de Cristo y agradecer toda la eternidad de esta salvación que Dios nos ofrece hoy, que nos regala hoy. Póngase de pie, hermano. Que ha sido el mensaje del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos, amado Dios, nuestra condición que estábamos sin ti, Señor. Gracias porque tú nos llamaste, Señor, del fango, del barro. Nos limpiaste, Señor. Nos regeneraste.
nos lavaste con tu sangre preciosa y nos hiciste tus hijos amados. Nos diste, Señor, la potestad, dice la Escritura, de ser hechos hijos tuyos. Señor, qué tremendo premio inmerecido ahora ser tus hijos después de haber sido tus enemigos, de no haberte amado nunca, Señor. Ahora tú nos llamas tus hijos amados. Gracias, Señor, gracias. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Dios eterno. Estaremos agradecidos toda la eternidad porque no nada merecíamos. Y tú nos regalaste esta salvación para estar a tu lado, para vivir contigo una eternidad, Señor. Ayúdanos cada día a entender este sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, para nunca separarnos, para nunca querernos soltar de tu mano, sino que estar unidos a ti siempre, toda nuestra existencia en esta tierra, mientras tú nos tengas acá, Señor. Amar esta salvación, amar esa cruz, Señor, donde tú moriste, amar tu sacrificio, Señor, en esa cruz. Gracias, Dios. Gracias. Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza es para ti, mi amado Dios. Gracias, Dios. Amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.